Muy buenas tardes, seguidores de Portavoz, un rayo de luz tras la verdad, como cada domingo aquí en el Canal del Sol. Juan Pablo Ortega y José Bujosa Mieses, como de costumbre, analizando, comentando los hechos más sobresalientes en lo que va de semana. Hermano, ¿cuál es su agenda de hoy? Bueno, hay muchos temas interesantes. En esta semana ocurrieron varios acontecimientos, tanto a nivel nacional como internacional, pero como siempre nosotros tratamos la parte patriótica. Vamos a hablar sobre el primer aniversario de la desaparición física de dos grandes ciudadanos revolucionarios, combatientes de toda su vida por la libertad y la verdadera democracia de nuestros pueblos. Nos referimos a Raúl Pérez Peña y a Iván Rodríguez Piliel, fallecido uno el día 6 de noviembre del pasado año y el otro el 7 de noviembre de 2023. Dos pérdidas sensibles para el movimiento revolucionario y quienes creemos en la transformación de esta sociedad. Tuvimos presente en el acto homenaje al Bacho, muy hermoso. Muy hermoso ese acto. Preparado por sus hijos, y obviamente ahí se quedó claramente evidenciado el ejemplo que nos dejó Bacho, su legado de honradez, de persistencia, de combatividad, de lucha contra la corrupción, de lucha por la libertad, por la constitución. De coherencia, o sea, de coherencia. Yo creo que realmente es un ejemplo a seguir. Lo mismo que Iván Rodríguez, estuvimos en una misa que hicieron sus familiares, muy hermosa también la misa. Y ahí compartimos realmente con muchos de sus ex camaradas que, caramba, sentíamos entre las conversaciones lo que el vacío que se ha producido realmente con la ausencia física de ese gran revolucionario, este guerrillero del 14 de junio, Iván Rodríguez, otro ejemplo a seguir. Mire, a propósito del acto de Albacho, hubo un momento en ese acto que presentaron una serie de figuras, entre ellos el propio Bacho, pero otros combatientes revolucionarios como Amín Abel, el propio Manolo Tavares, etcétera. Y a muchos de los que presentes se nos saltaron las lágrimas. Realmente ese acto fue muy emotivo y un acto, como tú dijiste, muy hermoso, preparado por los tres hijos del Bacho que sembró y cosechó. Asimismo, atendiendo a esa agenda patriótica, asistimos a lo que fue la puesta de una tarja en la calle Espaillá en homenaje a los mártires caídos por la lucha por la libertad. 5 compañeros estudiantes, por lo general eran los que cayeron, más de 100 heridos, en una lucha del pueblo dominicano por su libertad que significó prácticamente lo que fue el rompimiento abiertamente con los remanentes del Trujillato. Eso fue el 20 de octubre. El 20 de octubre de 1961. Hay unas imágenes, no sé si el amigo productor las puede colocar, donde se procedió a colocar esa tarja en la misma calle Espaillá, donde se produjeron estos acontecimientos sangrientos que ojalá que jamás se vuelvan a repetir. Esa es parte de la historia y del rescate de la memoria histórica, porque una fecha como esa, del 20 de octubre, ya pasa desapercibido para la mayoría de la población y principalmente para los más jóvenes, que son los grandes ausentes en las actividades patrióticas que realizamos las diferentes instituciones patrióticas y revolucionarias de este país. Bueno, amigo, y lo que mucha gente no esperaba, las encuestas daban que era un empate técnico, pero obviamente muchas encuestas últimamente no se puede mucho creer en ellas. Resultó que fue una pela que le dio Trump a los partidos republicanos con Trump a la cabeza, a los demócratas. Y se ha creado una serie de incertidumbres en el mundo sobre el triunfo de Trump. Lo que yo puedo concluir es que no me ponga nadie, no quiero escuchar jamás a ningún político decir que Estados Unidos es el referente de la democracia mundial.
Señores, por un país donde las instituciones permiten que un delincuente que todavía es electo recientemente, ayer un tribunal le quitó los cargos que habían porque, bueno, las propias leyes no permiten que a un presidente sea realmente procesado. Y en ese marco, aquel asalto al Capitolio, al Congreso, todos esos cargos se lo quitaron. En enero fue exonerado ya de todos esos cargos. Entonces a mí no me hablen de que Estados Unidos es ejemplo de democracia, es un bandidaje que hay. Eso es una élite que es la que determina grandemente quiénes deben dirigir ese país. Obviamente que es una muestra de que esta incertidumbre se ha creado porque estamos en una parte del mundo que representa a Estados Unidos y sus aliados. La gente está en una expectativa qué se va a hacer con la guerra de Rusia y Ucrania, qué se va a hacer sobre la situación de la lucha del genocida de Israel contra los palestinos y el Líbano. Todos estos acontecimientos que están presentes, la gente está preocupada qué se va a hacer con todas esas amenazas de deportaciones masivas contra todos los ilegales que están en Estados Unidos. Que por cierto, eso podría afectar nuestra economía. Muy seriamente, muy seriamente. Principalmente. Sí, muy seriamente. ¿Sigue usted hablando sobre eso? Hay una situación ahí porque este país, muchas familias dependen precisamente de la ayuda que les llegan de muchos dominicanos que por razones económicas emigraron hacia Estados Unidos y hacia otros puntos, pero principalmente Estados Unidos. Incluso el actual presidente de la República se ha llenado la boca de decir que el principal socio de nuestro país es Estados Unidos porque allí residen más de 2 millones de dominicanos. Pero Trump es una amenaza no solamente para los que residen allí, sino pero también para los países como el nuestro que son parte de una economía dependiente de Estados Unidos. Pero y amenazó también con aplicarle aranceles a todos los productos que se exportan de México hacia Estados Unidos. Si no controlan si no controla el asunto de la frontera. Bueno, esa es la realidad que se ha creado con esta situación del triunfo de este delincuente que hoy va a dirigir a Estados Unidos. Señores, vamos a una pausa para continuar con otros interesantes comentarios. Como compañía, sí, a reforestar el futuro y el país. Bueno, nosotros somos una empresa con 33 años ya en el país y creemos que todo el que se dedica a una actividad industrial de alguna forma tiene que compensar por el lado del medio ambiente los procesos industriales que ejecutan. Y no hay mejor forma que hacer apoyo directo a instituciones como el Parque Ecológico de las Lagunas y sus jornadas de reforestación. Por eso estamos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Seguimos con más informaciones. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dio inicio a la tercera etapa del Programa Nacional de Construcción y Reparación de Calles, Avenidas y Carreteras para asfaltar los barrios y los pueblos que lo requieran. Oye, Nicolás, ¿eso es verdad? Sí, Noemi, el Ministerio de Obras Públicas licitó esos trabajos. Más de 40 contratistas ganaron y están asfaltando más de 680 kilómetros de calles con aceras y contenes en todo el país. ¿En todo el país? La verdad es que los cuartos rinden cuando se invierten bien. Noemi, con inversión supervisada y transparencia, se hacen las obras que transforman el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Porque ¿quiénes son los que usan el transporte masivo en este país? La capa más baja, los trabajadores, chiriperos, estudiantes, entre otros sectores de la población que no Aquí hay gente de tienen... clase media que no conocen el metro. No lo conocen. no. Hay gente que es amigo mío que no conocen el metro. Porque Entonces, es, como tú dices, es un transporte para el uso principalmente de los sectores más empobrecidos. Claro, el metro, el mismo teleférico, y esas son cuestiones que uno, tanto a los gobiernos del PLD, y nosotros no tenemos por qué defender el gobierno de ningún partido, porque no somos parte de ninguno, ni hemos sido ni lo somos. Y este mismo gobierno, con lo que ha continuado con esa política de ampliar el metro hacia otras zonas de la ciudad, como es el caso hacia los Alcarrizos, la construcción ¿cómo que se llama? Ahora Del tren en Santiago. De Santiago, de sí. Santiago son obras que benefician a la población y uno, independientemente de la posición política que uno tenga, uno tiene que ver eso como cosas positivas del gobierno de turno, sea este o sean los anteriores, independientemente de otros factores que podríamos señalar. Pero lo más importante es eso, que se beneficia a la gran mayoría. Eso es igual cuando, bueno, el asunto de la onza y después y anteriormente con Onatrate, fueron políticas que fue en el gobierno de don Antonio Guzmán, en el caso de Onatrate, que permitió que la gente tuviera facilidades de transporte barato para la mayoría de la población, de los trabajadores, los estudiantes y otros sectores que no tenían la posibilidad de tener un transporte propio. Pero nada, como tú dices, esa es parte de una política que ha seguido este gobierno de privatización, de poner en manos privadas cuestiones que deberían ser asuntos de interés público y del Estado. Bueno, y los médicos expresaron su voluntad de hacer un paro nacional, porque el gobierno no ha cumplido con los acuerdos que llegaron, creo que hace un año, de mejoría salarial, de mejoría de la situación sanitaria del país, en beneficio de los pacientes, porque los médicos no solamente luchan por ello, luchan también porque se desarrolle más, sea más eficiente de mejor calidad, el servicio de salud. Mejor calidad. Entonces hubo ya un primer paso de reiniciar el diálogo y los médicos suspendieron el paro que tenían de 72 horas. A propósito de eso, el expresidente Hipólito Mejía dijo que a los médicos lo que había que bajar el salario. Oye, pero qué bárbaro. Él lo dice porque él no es presidente, ¿verdad? No, pero no solamente eso es una payasada más. Porque además, ¿cómo tú vas a plantear? Aquí hay dos sectores importantes, que son los médicos, o no solamente los médicos, el sector salud, los médicos, las enfermeras, los bienalistas, entre otros componentes del sector salud, que tienen sueldo de miseria. Mientras tú encuentras que un famoso regidor, para no hablar de los famosos legisladores, tiene un salariazo, algunos que son hasta analfabetos, de 150,000 y 200,000 pesos en un ayuntamiento cualquiera de este país, sin hablar de los privilegios que tienen los politiqueros, como el propio Insólito Mejía,
que tiene una pensión de como es presidente de la República, con escolta y todas esas pendejadas. Entonces, él plantea que a los médicos, ¿y por qué no habla de eliminar el barrilito y de todos los privilegios que tienen los legisladores y todas las botellas que tiene el gobierno, los famosos asesores, muchos de ellos que son partidarios de su grupo político a lo interno del PRM? No hable tanto. Bueno, lo cierto es que hay otros aspectos. El director de Migración, el general, ¿cómo se llama el general? Luis Ballester. Luis Ballester. El hombre que tiene que ver con la desaparición de Narcisazo. Dice el hombre que descubrió el fósforo en cajita. Dice que el asunto del trasiego de haitianos al país, la entrada ilegal de los ciudadanos haitianos, se debe básicamente a un negocio lucrativo. Y ahora fue que descubrió ese asunto. Hágase la luz. Pero todavía yo no he visto el primer general, ni coronel, ni nada. Ni alto funcionario que hayan migración. Han agarrado a choferes que lo han encontrado con su guagua llena de haitianos y cosas, traficantes de segunda mano, vamos a decirle. Pero los jefes, los que dirigen todos los asuntos. Toda esa mafia. Y empresarios también. Empresarios, porque no solamente hablemos de funcionarios civiles y militares. Usted, por ejemplo, ¿tú sabes lo que usted trae de Haití? Un día, 30 o 40 haitianos ilegal, pagándole a esos haitianos, a esos traficantes, 8,000 y 10,000 pesos mensuales. Eso era permanente o es permanente. Todavía eso se da. Y obviamente ahí hay que romperle la cabeza a quienes actúan de esa manera. Pero hay un comentario que antes, en la época de Trujillo y quizás un poco después, cuando enviaban un militar a la frontera era como castigo. Un castigo. Y ahora se dice a voz populi que ese es un premio, que el militar que mandan a la frontera es para que realmente pueda hacer su negocio y levantar sus chelitos. Para fortalecer tu comentario, me decía el difunto Aníbal López, el hombre grana de la lucha revolucionaria, constitucionalista, que bueno, se hizo una reunión en la Marina y levante la mano quiénes son los que quieren ir a la frontera. Todos levantan la mano. Sí. Dice, eso lo es. Digo, bueno. Pero antes se decía que quiere ir a la frontera, mira. Nadie quería ir. Pero bueno, lo cierto es que esa situación de todas maneras nos llama la atención y ya veo que por lo menos están sometiendo a algunas personas que no son las cabezas principales de traficantes de haitianos, que ahí veo que las Naciones Unidas condenó las deportaciones que está haciendo el país a haitianos. Yo creo que el país está en su derecho. Lo que nosotros exigimos sí es respeto a la dignidad de esas personas que se les en general son gente buena, buena, gente que viene a buscar trabajo, a buscar alimentación, medio de vida. Como muchos dominicanos lo hacen. Así mismo. Y lo que pedimos es eso, que a esas personas se les dé un buen trato, como seres humanos que son. Así es. Otros temas de mucho interés que tenemos que comentar es en cuanto al tribunal, a un tribunal de Bolivia que ratificó su sentencia, su decisión de impedir que el expresidente Evo Morales vuelva a repostularse como candidato de Bolivia. Eso es una situación que tiene que ver con la división interna que sufre el Partido Socialista, que llama MAS. El MAS, el partido. Que ha sido realmente, que ha sido el partido de Evo Morales y de actual presidente, y que hay una división y que lamentablemente eso está trayendo esas diferencias internas. Actitudes como la de Evo Morales, prácticamente que no está respetando al gobierno, al presidente de la República en sus decisiones, por esas diferencias en gran medida y que tienen bloqueado una parte importante de las regiones principales productivas de Bolivia. Sus seguidores tienen un bloqueo en las carreteras y están creando serios problemas
económico al país. Y entonces esa es la respuesta que se le quiere dar a esta situación. Y nosotros vemos a veces esos líderes progresistas, muchas veces considerados de izquierda, que no sé, como que últimamente dan una señal un poco extraña. Yo estoy, por ejemplo, sorprendido por la postura de Lula frente al caso de Venezuela. Estoy sorprendido. Y bueno, Lula incluso fue de lo que contribuyó en la asamblea del BRICS, de que Venezuela no fuera incluida en ese bloque regional económico. Vetó el ingreso de Venezuela. Y yo entiendo, porque una cosa es usted tener diferencias, pero nunca coincidir con los intereses del imperio. Y veo que Lula está dando una luz un poco roja en ese sentido, para llamar la atención. Y uno tener algunas reflexiones sobre él. Todavía me permito dar un voto de confianza, pero sus últimas actitudes dejan mucho que decir. Vamos a una pausa para otros interesantes comerciales. Como compañía así a reforestar el futuro y el país? Bueno, nosotros somos una empresa con 33 años ya en el país y creemos que todo el que se dedica a una actividad industrial de alguna forma tiene que compensar por el lado del medio ambiente los procesos industriales que ejecutan. Y no hay mejor forma que hacer apoyo directo a instituciones como el Parque Ecológico de las Lagunas y sus jornadas de reforestación. Por eso estamos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos con más informaciones. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dio inicio a la tercera etapa del Programa Nacional de Construcción y Reparación de Calles, Avenidas y Carreteras para asfaltar los barrios y los pueblos que lo requieran. Oye, Nicolás, ¿eso es verdad? Sí, Noemí, el Ministerio de Obras Públicas licitó esos trabajos. Más de 40 contratistas ganaron y están asfaltando más de 680 kilómetros de calles con aceras y contenes en todo el país. ¿En todo el país? La verdad es que los cuartos rinden cuando se invierten bien. Noemí, con inversión supervisada y transparencia, se hacen las obras que transforman el país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Bueno, este problema que hay de la situación climática que nos afecta al mundo se sintió con fuerza en nuestra hermana República de Cuba, con un ciclón de nombre Rafael que azotó la isla. Categoría 3. Ha causado muchos daños físicos en la estructura de vivienda y todo. Pero no hay un muerto, señores. Un ciclón categoría 3. Se ve que los cubanos tienen todo un sistema de protección civil a la población. Y eso requiere que nosotros los dominicanos
Así como lo hicieron los cubanos, creo cuando el ciclón George, aquella vez, o el David, que sin poder nos mandaron ayuda aquí, médicos y medicina y todo eso. Nosotros debemos pensar también como dominicanos. En solidarizarnos. Solidarizarnos con el pueblo cubano en estos momentos de desgracia. Son dos ciclones que lo han asolado. Así es. Bueno, ahora este último hizo colapsar totalmente el sistema eléctrico, se ha venido reponiendo, pero Cuba tiene muchas limitaciones gracias al ilegal y criminal bloqueo económico, comercial y financiero que tiene Estados Unidos contra Cuba de hace más de 60 años. Así es, así que vamos a solidarizarnos con Cuba. Señores, sigue la masacre en lo que es Palestina, la Granja, y el Líbano. Gaza, el Líbano. Más de 49,000 personas han fallecido, en su mayoría niños y mujeres. El 70% son niños. Señores, eso es terrible. Y el mundo sigue girando, girando. Como que no le dan importancia a la gente a esa situación. Los medios de comunicación ni a eso se refieren. Muy poco. Muy poco. Muy poco poco se refieren como a una eso. noticia Solamente esas plataformas agencia. internacionales, del Canal del Sur, Telesur y RT. Y varias plataformas también independientes, periodistas muy objetivos, se refieren a este caso. Pero los grandes medios occidentales, es un tema que a ellos no les importa. Que no le dan la gran que sigan importancia. matando. Pero bueno. Los palestinos no tienen derecho a... Y dice el señor criminal de Israel, cuyo Netanyahu, cuyo nombre siempre se me hace difícil pronunciar. Dice él que la ONU y el Estado de Israel no fue creado por la ONU, básicamente, sino por la sangre derramada por sus soldados. Sí. 75 años de ocupación ilegal del territorio palestino, impuesto primero por el imperio inglés y luego por el imperio norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente cuando crean el famoso Estado de Israel, que la resolución decía que se crearan dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, pero los israelíes no son los dueños de ese territorio, eso es Palestina, del pueblo palestino. Señores, mucha lluvia, ¿eh? Si va a salir, lleve su paraguas. Ya van 18 provincias en estado de emergencia. En alerta. En alerta aquí en el país. Y bueno, estamos en noviembre. Recuerden que tenemos dos acontecimientos en dos pasados noviembre que nos dieron duro las lluvias. Inundaciones terribles. Y así ya hay parte del país que está siendo afectado. Ya incluso hay 2 pescadores desaparecidos de aquí, de Miche. Y bueno, se habla de otras personas que han sido afectadas y su vivienda y todo, y ahí se están hasta desaparecidas algunas de ellas. Así que vamos a protegernos, vamos a hacer conciencia de que estamos en una crisis climática donde los gobiernos del mundo no le prestan atención, solamente reaccionan cuando la crisis climática dice presente. Hasta la próxima semana, señores. Hasta el próximo domingo. Ortega y José Bojosamiense. Nos veremos el próximo domingo a partir de las 2:30 a 3 de la tarde por este canal, el canal del Sol, el canal de la juventud, porque nosotros somos jóvenes todos. Sí, Canal 6.